Las olas y el viento y el frío. Terminó enero y terminó el verano de los políticos. Y vamos a ver cómo vivieron ese verano los políticos en A Dos Voces, porque en febrero todos vuelven a la actividad, porque hay más actividad en el Congreso, con extraordinarias, está la actividad en la justicia. Pero a ver, ¿cómo pasaron este enero? Porque el verano de los políticos es enero. A ver, ¿qué pasó en Juntos por el... ¿Qué nos encontramos acá? Bueno, acá nos encontramos al frente de todos. Máximo Kirchner operando por el teléfono. Máximo Kirchner ha estado muy activo durante enero tratando de darle órdenes a la cámpora con relación a cómo actuar frente al presidente Alberto Fernández, por supuesto bonaerense como es, se fue a la costa también Axel Kicillof, que parece que ahora está más tranquilo sabiendo que va a ir por la reelección y que no lo van a empujar a la candidatura presidencial. Y lo tenemos también a Sergio Massa, contento como siempre Massa. A ver, él hoy dijo que un ministro de Economía no puede ser candidato a presidente, pero vos podés ser candidato a presidente si después renunciás al Ministerio de Economía. Bueno, él está contento, a ver, con la sonrisa gardeliana que tiene, pero tiene que bajar la inflación al 4%, como había prometido, ¿no? Para marzo-abril. Y después el presidente Alberto Fernández, lo tienen como un costadito, Alberto Fernández, que se ve que el régimen que está haciendo le está asentando, adelgazó bastante. ¿Qué es lo que pasa? Es el único en cuero, es verdad, el único que muestra físico Alberto Fernández. ¿Cuál es el problema que tiene? Que Massa, Máximo, Axel Kicillof, el PJ, el kirchnerismo lo quiere aislar diciendo Alberto, vos no te presentás para la reelección, acá vamos a ir con una lista única en las elecciones, las PASO van a ser con lista única. Bueno, y cambiamos no de playa, sino vamos al sur, porque Cristina Kirchner prefirió quedarse en su lugar en el mundo, en el Calafate, una Cristina Kirchner que estuvo en silencio durante todo enero, pero que la vamos a ver activa y hablando, quizás como le dijo a Máximo, bueno, después de las críticas a Alberto Fernández, de Guado de Pedro, del Cuervo Larroque, aflojar un poquitito, pero la vamos a ver muy activa porque es el mes donde Cristina Kirchner quiere que el Frente para la Victoria logre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, algo realmente muy, pero muy difícil. Hablando de esto, el gobierno hoy avanzó en la embestida con la Corte Suprema de Justicia. Está en nuestros estudios Jorge Macri. Jorge Macri es ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que con él vamos a hablar de las internas, de las PASO, de qué pasan Juntos por el Cambio, pero vamos a hablar de esto también, ¿no? De esta nueva avanzada del gobierno, precisamente por el fallo de la Corte que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, si bien falta la cuestión de fondo. En un ratito vamos a hablar con Mauricio Macri. También nos vamos a ocupar, mientras cambiamos de playa, nos volvemos a la playa del Frente de Todos, nos vamos a ocupar también de la protesta social, los reclamos sociales en la Argentina, porque va a ser un mes. Va a ser un año muy intenso porque es un año electoral. Y vamos a hablar de los planes sociales, de las organizaciones sociales y también vamos a hablar del control de precios que están haciendo esas organizaciones sociales. Van a estar con nosotros Daniel Menéndez, que es coordinador de Barrios de Pie, pero también es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Y lo estamos viendo Ramiro Marra, que es diputado de La Libertad Avanza. Y después vamos a hablar, siempre es un placer hablar con Beatriz Sarlo, ¿no? Vamos a analizar un poco, se cumplen este año 40 años del retorno a la democracia. ¿Qué nos pasó a los argentinos en estos 40 años con todas las expectativas que teníamos? ¿Cómo analiza el actual momento al gobierno, a la oposición? Beatriz Sarlo esta noche en A Dos Voces. Ahora hacemos
Una pequeña pausa muy breve y en este fin del verano de los políticos nos metemos en toda la actividad que va a haber en febrero y en este año con Jorge Macri, ministro de Gobierno de la ciudad. Ya volvemos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener el título secundario, es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial. Bueno, ya estamos. Jorge Macri, ministro de Gobierno de la ciudad. Gracias por estar esta noche con nosotros. Macri, bueno, hoy fue un día donde el gobierno empezó la actividad judicial después de la feria de enero. Hubo una concentración, una marcha del kirchnerismo contra la Corte Suprema. Zanini Procurador hizo otra presentación, ¿no?, profundizando el pedido de recusación de los miembros de la Corte. Todo tiene que ver, o lo más trascendente de todos es la coparticipación de la ciudad, la decisión que tomó la Corte Suprema hasta que esté la cuestión de fondos, de que el Gobierno Nacional le devuelva la plata que le sacó. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Gobierno de la ciudad esto? Bueno, yo dividiría el tema en dos planos. Primero, está claro que el kirchnerismo tiene un plan desde que asumió esta nueva presidencia, que es quitarle legitimidad a la justicia porque se saben culpables, saben que va a haber fallos en contra, y entonces lo que hacen es decir quienes nos acusan no tienen entidad, no son dignos, no representan. Porque está hablando, digamos, de los fallos vinculados con los temas de corrupción, claro, y con Cristina. Claro. Ellos saben que está esa espada de Damocles y lo que hacen es desacreditar a la justicia. Tienen un plan sistemático y toda excusa que les venga bien la van a usar. Respecto del fallo de la coparticipación, parecen casi un nene caprichoso. La verdad que los fallos de la Corte no se discuten, se acatan. Uno, sobre todo en materia de discusión entre distintas jurisdicciones, a nosotros nos tocó, no es que nosotros ahora le pedimos al Gobierno Nacional que acate. En cuanto asumió Mauricio Macri hubo un fallo que beneficiaba a varias provincias y lo respetamos, y era una causa que venía de antes de nosotros y no estaba presupuestada la situación y la atendimos. Entonces digo, nosotros estamos pidiendo que se respete a la justicia como la respetamos nosotros cuando nos tocó ser gobierno. Ahora, las chances de que avancen en un juicio político no existen. No hay ninguna posibilidad de que tengan el número para hacerlo. Pero en el medio destruyen valor porque siguen generando un país menos confiable, menos previsible. Con esto hay más inflación, hay más desempleo. Va a ser muy interesante el debate después entre Marra y Menéndez. Digo, la verdad que lo respeto mucho a Marra y va a ser interesante ver esos dos modelos de país que se plantean claramente, ¿no? El que quiere trabajar y el que dice me tienen que dar todo regalado y gratis. Ese país está en pugna en la Argentina. Ustedes desde la oposición, desde el PRO, dicen que lo que quiere hacer el gobierno es montar un show en la Comisión de Juicio Político. Total. Y en el Congreso, porque saben que el juicio político no sale. Total, es un lime permanente a la investidura de la institución, en este caso la Corte Suprema de la Nación, nada menos, pero lo han hecho con cada juez y cada tribunal que ha sido parte de las acusaciones contra la vicepresidenta ahora o contra cualquier miembro del kirchnerismo. Cuando ellos son investigados antes de ser hallados culpables, en cuanto son investigados, lo que hacen es atacar a la justicia. Y esto es parte de un plan que ellos tienen, que es casi el único plan que han intentado ejercer con algún grado de éxito, porque el resto es una catástrofe. Trabajo, o digamos, niveles de pobreza, de inflación. Este mes la carne subió 20%, estamos por ver aumentos en todos los servicios, la clase media está destrozada, una clase media que se autopercibe clase media por educación, por formación, porque son dignos, porque trabajan, porque se esfuerzan, porque nadie les regala nada, pero cuando hacen los números están bajo la línea de pobreza. Entonces, lo único que han tenido como norte desde el kirchnerismo es agredir a la justicia, obviamente perseguir
a los periodistas que tienen miradas distintas y atacarnos a todos los que somos opositores. Jorge Macri, a propósito de la situación económica, días pasados conocimos el pronunciamiento del Papa, preocupado por la pobreza y por la inflación. Gabriela Cerruti, la vocera de la portavoz del gobierno, dijo, momentito, sí, está bien, el Papa habló de muchos años, pero acá nosotros estamos pagando las consecuencias de los 4 años de gobierno de Macri. Casi 40 años de gobiernos ininterrumpidos, donde han tenido las mayorías en las cámaras, aún en alguna alternancia de poder, cada vez que tuvieron gobiernos enfrente, salvo el de Mauricio Macri, ni siquiera pudieron terminar sus mandatos. El peronismo y particularmente el kirchnerismo tiene una responsabilidad central en la destrucción de la cultura del empleo, del mérito. Tenemos un presidente que, sin ponerse colorado, dijo que a él no le importaba el mérito. O sea, la destrucción del mérito es atentar casi contra la naturaleza humana, la superación, el esfuerzo, el ser mejor. Y el que es mejor y más se esfuerza tenga más premio. La verdad que la responsabilidad del kirchnerismo es indudable, la gente lo sabe. Ellos pueden relatar su intento de verdad, pero la gente va, el changuito lo llevan ellos y saben que están mucho peor que cuando Mauricio Macri fue presidente. Jorge, a Mauricio Macri le cuesta mucho hacer autocrítica sobre los errores y graves que tuvo en su gobierno. ¿Usted las hace? Yo creo que él las hizo, nosotros las hacemos, y además de hacer nuestro trabajo de autocrítica, creo que hemos aprendido. Y además, yo rescataría algunos aspectos centrales. Hemos mantenido la unidad después de perder. El otro día hablaba con un grupo de venezolanos que me decían, una de las diferencias centrales que hay entre Argentina y Venezuela es que ustedes como oposición se han mantenido unidos. Sé que hay tensiones, lo describías antes, y está bien un espacio político que crece, tiene sus tensiones, pero estamos unidos y dándole una alternativa a la Argentina para sostener gobierno en la ciudad de Buenos Aires, para defender intendencias y provincias que gobernamos, porque además la alternancia es buena y sana. Un país que es dominado siempre por el mismo partido termina mal, porque hay una ensalada, una mezcolanza donde el partido termina siendo el Estado. Y para que haya política pública, la primera condición para mí es que haya alternancia en el gobierno, porque si yo cuando soy oposición sé que tengo chance de volver al gobierno, voy a acompañar buenas leyes, porque esa ley hoy beneficia a quien gobierna, pero después me va a servir a mí para hacer un buen gobierno. La alternancia es central y es algo que ha faltado en la Argentina. Ahora, cuando ustedes llegan al poder en el 2015, era una alianza donde muchos se conocían recién, Sí. donde se mostraron unidos, donde, bueno, hicieron cosas buenas y cosas malas Sí. en el gobierno. Ahora la situación es distinta. Se ven con la posibilidad de ser gobierno a fin de año, pero están peleados, digamos, porque está a la vista. Está claro las peleas del gobierno, ya están claros, están a la vista. Cristina contra Alberto Fernández, la Cámpora contra el presidente, el peronismo en el medio. Ahora, ustedes tienen peleas. Dentro del PRO, los radicales tienen peleas dentro de los radicales y están cruzadas las peleas también. Yo no diría peleas. Hay tensiones, hay matices, hay diferencias, y está muy bien. Somos un espacio político con miradas no exactamente uniformes, pero estamos unidos. Hemos crecido mucho, hoy tenemos figuras políticas relevantes, somos alternativa para el país. En la ciudad tenemos una presencia, una gestión, muchas intendencias, como puede ser Lanús, 3 de Febrero, La Plata, Mar del Plata, Vicente López, San Isidro, San Miguel, digo, tenemos una presencia política relevante. Tensiones hay, pero no hay pelea. ¿Cuántas veces en la historia argentina recordás, Edgardo, por ejemplo, que un espacio político distinto al peronismo, cuando no estaba en el gobierno, tuviera reuniones casi mensualmente de sus principales figuras y pudiera frenar, como hemos frenado, intentos de barbaridades institucionales como esta, como el juicio político a la Corte? No hay antecedentes en la Argentina. Yo no quiero esconder nuestros problemas bajo la alfombra. Y los reconozco y tenemos que mejorar, y la gente no se merece nuestras tensiones y que sean públicas, pero estamos unidos y le estamos dando una red de contención a este país. ¿Quién es su candidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio? No, tenemos 3 muy buenos hoy. Horacio, Patricia, María Eugenia. Mauricio es un líder natural dentro del PRO. Ya veremos. Va a haber una buena competencia. No creo que haya un solo candidato, ¿eh?
Vos planteabas antes en la presentación, ¿Mauricio se definirá por uno o por otro? Yo creo que no. Yo creo que Mauricio va a alentar una sana competencia. Porque la otra pregunta que venía es eso. ¿Usted es el candidato de Mauricio Macri para la jefatura de gobierno de la ciudad? Bueno, él lo dijo más de una vez, que me ve muy bien, me ve preparado, que en mis años de intendencia, de prepararme en una ciudad más pequeña que la ciudad, pero parecida, me dan una buena formación, creo que eso es importante, las encuestas dicen que estoy bien, la gente me trata muy bien en la calle y Horacio me invitó a formar parte de su equipo hace ya más de un año y eso me ha permitido meterme en profundidad en temas del día a día de la ciudad y eso me prepara todavía más, ya no es solo lo que hice antes, sino lo que estoy ya haciendo hace más de un año en la ciudad. Porque esa es la otra pregunta. ¿Y es el candidato de Rodríguez Larreta usted? Soy uno de sus candidatos. Él siempre me menciona junto a otros y eso a mí me alcanza. Mi trabajo es tratar de ser el mejor candidato en las encuestas y en la capacidad de gestionar esta ciudad en un país que va a ser muy complejo. Si hoy el kirchnerismo está planteando este nivel de conflictividad en la ciudad de Buenos Aires, imagínense cuando seamos gobierno nosotros. Así que va a hacer falta mucha firmeza para ser jefe de gobierno de esta ciudad, hacer cumplir la ley, evitar los piquetes, los cortes, respetar el espacio público, ordenarlo, que la ciudad esté limpia, trabajar en serio y con profundidad en los 3 niveles de gobierno, aprovechando esa oportunidad de ser gobierno nacional, en la provincia, en la ciudad, con las intendencias, para darle batalla al narcotráfico y a la inseguridad. Yo estoy preparado para eso. Da la impresión que el principal rival suyo en la interna va a ser Lustó. Es probable. ¿Le gana usted a Lustó? Queda feo que lo diga. Yo Le haría la misma pregunta a Lustó. Yo estoy convencido que sí. Macri, a ver, si ustedes llegan al gobierno, para llegar al gobierno, ¿van a necesitar ganar la provincia de Buenos Aires? Por lo menos hay que empatarla. Pero sí, estoy convencido que la vamos a ganar. ¿Y quién es el candidato del PRO con posibilidades de ganar allí? Hay buenos candidatos. Hay gente que tiene experiencia en las intendencias, como Grindetti o Valenzuela o Joaquín de la Torre. Hay un ex ministro de Seguridad como Cristian Ritondo, alguien que ganó la última elección, Diego Santilli, eso tiene su valor y su peso. No hay que descartar que haya una competencia también en provincia. Sí, ¿y quién es su candidato? Es que yo voy a votar en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Me voy a autovotar, si Dios quiere. ¿Cómo ve la situación económica, Jorge Macri? Porque, con mucha preocupación. Massa, él apunta a tener una inflación del 4% para marzo, para abril, pero se está haciendo cuesta arriba lograr ese objetivo. No, esa no va a ser la inflación de este mes. Ya estamos arrancando con aumento del 20% en la carne. Y la gente además vive una inflación distinta y diferente en el día a día. La inflación de alimentos ha sido más alta que la inflación general en la Argentina. Y cada vez la porción de alimentos ocupa más de la canasta familiar. El relato que yo te hacía de la clase media para mí es la situación más dramática. 2 personas que trabajan en blanco, empleadas, habiéndose formado, educado, y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los dos redondean 250, 300 mil pesos. Tienen 2 hijos, alquilan. Para cuando terminaron de gastar 90 mil pesos en vivienda, 100 mil pesos entre alquiler, servicios y expensas, están bajo la línea de pobreza. Lo que les queda los deja bajo la línea de pobreza. Nunca antes tanta gente estuvo en situación de pobreza real, fáctica. Solo les alcanza para subsistir. Las abuelas que me dicen ya no me puedo dar un gusto con mi nieto son moneda corriente. Así que creo que más allá de lo que diga el INDEC, la Argentina duele y la clase media, que a mí me preocupa mucho porque es el motor de la economía, la pyme, el emprendedor, el comerciante, está muy golpeada y sin horizonte. Entonces, cuando no hay horizonte, el emprendedor no se anima. Son muchos los que te dicen, y por ahí yo podría darle laburo a 1 o 2 más, pero no me queda claro para dónde va este país. Y si hacemos la plancha, nos vamos hundiendo. En el mundo o creces, o te desafías, o te achicás. Y eso es lo que le está pasando a la Argentina. Falta mucho para las elecciones y más para la entrega del poder. Para el caso de que ustedes lleguen al gobierno,
¿Cómo van a revertir esta situación? Porque tuvieron la chance en el 2015 y no lo pudieron hacer. Y ahora va a ser peor la situación económica. No lo hicimos plenamente, pero recuperamos relaciones en el mundo que fueron importantes. Hasta la seca de abril del 18 yo creo que el país había emprendido un camino correcto, con baja de impuestos. Creo que el Estado va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotros tenemos que volver a entender que lo más relevante que tiene la Argentina es el motor productivo en manos de los privados. Pequeños, medianos, servicios, industria, campo. Tenemos que sacarle peso de encima al privado, bajar impuestos, va a haber que hacer un esfuerzo, ponerse creativo, explicarle a la sociedad que por ahí hay algunas inversiones que uno tiene que posponer y hay gastos que hay que recortar, pero tenemos que darle al privado la capacidad de emprender. Da la impresión que la obra pública, que ahora se frena, va a seguir así por un buen tiempo. Si no hay... Habrá que priorizar con mucha inteligencia qué es central y crítico, pero si no le devolvemos capacidad de consumir, de invertir y de ser competitivo al sector privado, lo más importante que tiene esta ciudad de Buenos Aires no es su gobierno. Lo más importante que tiene esta ciudad de Buenos Aires son los ciudadanos que todos los días laburan, emprenden y desarrollan, y son los privados. A ellos los tenemos que ayudar. Tenemos que estar del lado de ellos, tenemos que fomentar la creatividad, la innovación, hasta del más pequeño y cotidiano almacén, café o bar que se abra. Tenemos que estar del lado de ellos. La última, hablaba recién, mostraba yo los candidatos en la cosa y hablaba del aislamiento que le está haciendo la Cámpora, una parte del peronismo y hay que ver si se suma o no el masismo al presidente. ¿Cómo lo ve Alberto Fernández? Yo me niego a ponerlo en carácter de víctima. Quien ha sido elegido presidente tiene que ejercer el rol. No solo ocupar el cargo, ejercer el rol. Yo creo que no tiene un pelo de sonso y lo que tiene que hacer es los meses que le quedan gobernar y estar a la altura del cargo para el que se presentó y fue elegido. Macri, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, lo hablamos recién con Macri, ya está con nosotros Daniel Benéndez, Ramiro Marra. ¿Qué tal, Daniel? Gracias, Ramiro, por estar esta noche aquí. Bueno, decíamos, Daniel, que va a ser un año difícil, más allá de las elecciones por la situación económica de la gente. La gente reclama ayuda social, lo estamos viendo, va a ser un año donde las organizaciones sociales opositoras o cercanas al gobierno van a estar seguramente en la calle y tenemos un nuevo rol que es el control de precios. ¿Cómo analiza usted este escenario? Porque digamos, lo que yo veo es eso, la ayuda social por un lado y el control por otro de precios. A mí me parece que el principal desafío para validar de cara a nuestra sociedad en este año de elecciones es reconstituir el contrato electoral que firmamos en el 19 y para eso hay un elemento que es clave, que es que los salarios le ganen a la inflación. Entonces, me parece que el esfuerzo de nuestro gobierno con distintas políticas económicas tiene que ver con que la plata mes a mes rinda más que el proceso inflacionario que estamos viviendo. En ese sentido, la política de acuerdo de precios es una. Hay varias políticas que siguen este objetivo. El sostenimiento de la actividad económica. La Argentina va a entrar en el tercer año, después de mucho tiempo de crecimiento, que no se había dado, como decía, hace bastante. Las paritarias libres, que posibilitan la discusión y el seguimiento de los gremios detrás del poder adquisitivo de los salarios. La política económica en conjunto, que tiene que ver con fomentar la actividad del consumo. Hoy vemos una jornada turística, una temporada de turismo que es récord en términos de la cantidad de gente que se movilizó. Es decir, tenemos problemas, sin duda, son innegables, pero también hay elementos que tienen que ver con sostener la actividad y con sostener el poder adquisitivo del salario. El acuerdo de precios va en esa dirección y ha sido exitoso. Es decir, hoy estamos, si uno compara el tercer trimestre del 2021 contra del 2022 contra el cuarto trimestre, uno encuentra que ha desacelerado el proceso inflacionario en alimentos. Y eso tiene que ver con muchas variables económicas y una tiene que ver con el acuerdo de precios. Digo esto porque a veces el acuerdo de precios, el control de precios, es mala palabra si uno se mira desde los dogmas económicos, ¿no? Que contraponen la intervención del Estado contra el libre mercado, que contraponen la capacidad de que el mercado se autorregule. Y la verdad que hoy lo que se está mostrando que es una herramienta que si se ponen empresarios, productores y grandes hipermercados, uno puede encontrar un horizonte que pueda
llevar a la baja el proceso inflacionario, no como única política, pero sin duda, empíricamente se está demostrando que se puede llevar un horizonte a la baja del proceso inflacionario. Ramiro. Bueno, por supuesto que yo no considero que esto sea un acuerdo de precios. Esto es un control de precios bajo presión. Y no soy el único que cree esto. Voy a leer una cita. La presidenta quiere resolver la inflación mandando a los chicos de la cámpora a controlar los comercios. El problema es que no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no tiene respaldo. Eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a la gente de la cámpora a controlar el Banco Central? Esto lo dijo el presidente Alberto Fernández el 5 de mayo de 2013 en este canal. La pregunta que me hago yo ahora es ¿por qué no mandan a los piqueteros y a los camioneros a controlar el Banco Central si quieren resolver la inflación? ¿Por qué tienen que ir contra los que trabajan, contra los que quieren generar valor agregado a la sociedad? El problema es que, primero, acá no hay, digamos, ningún elemento que se le impuso a los productores de alimentos ni a los hipermercados para que puedan tener un tope en el proceso de remarcación, sino que se firmó de manera democrática en una mesa donde el Estado reguló los niveles de rentabilidad a partir de una discusión entre márgenes de remarcación al consumo y márgenes de posibilidad de bienes importados que le permitan sostener esa rentabilidad. Se han firmado los mismos grandes hipermercados en un acta y revalidado en miles de productos un esquema que permite aliviar el peso de la compra de alimentos a los trabajadores. Entonces, ¿desde qué lugar podés señalar que esto es algo nocivo, que es algo dañino, si los mismos empresarios, que seguramente defienden mucho más que vos la rentabilidad de sus negocios, adhieren a poder alivianar el proceso inflacionario? ¿Desde qué lugar se puede, digamos, desde afuera de los márgenes de la actividad económica, cuando los mismos beneficiarios de esa actividad económica acompañan un proceso de regular con un Estado inteligente que arbitra entre los márgenes de rentabilidad y con empresarios que adhieren? ¿Cuál sería el elemento cuando empíricamente se demostró, tercer trimestre contra el cuarto trimestre, que se desaceleró el incremento de precios? La verdad que suena medio raro, salvo que detrás de esto esté un dogma que te lleva a sectores de tu espacio a sostener el libre mercado a tal punto que se pueda comerciar los órganos de los cuerpos humanos. Es decir, a veces es tan torpe cuando uno entra en una ceguera y es llevado por variables que buscan defender determinados intereses y dogmas económicos como el libre mercado, cuando la realidad te está demostrando, y sobre todo la búsqueda de que el bolsillo de los trabajadores pueda rendir más en un contexto tan difícil. Te tomo la palabra. En primer lugar, los empresarios lo hacen porque los presionan. Tienen miedo por las consecuencias que pueden tener si no firman esos acuerdos. Evidencia empírica. Vamos con la evidencia empírica. Controles de precios en la historia mundial. Antiguo Egipto, China antigua, Imperio Romano, Revolución Francesa, Alemania nazi, Unión Soviética, Estados Unidos en la Segunda Guerra. Esa es la evidencia empírica. Nunca funcionaron los controles de precios. Pero qué evidencia empírica. Vos me estás dando primero situaciones sin marcar en un momento concreto. Yo te estoy marcando una realidad concreta. Primero, la necesidad de que haya políticas donde un Estado pueda alivianar el impacto que está teniendo la situación inflacionaria. Si vos me decís de manera racional, el control de precios o un acuerdo de precios como elemento único de una política económica puede resolver el problema enorme inflacionario que hay en la Argentina, yo te digo por supuesto que no. Si vos me decís, hay otra... Por supuesto que no, ¿para qué lo hacen? Si me estás diciendo porque que no es la única política económica. Vos me estás... Cuando uno plantea... Es una política económica. Ya lo dije. Déjame terminar. Termino con una idea y yo lo que quiero, para no caer tampoco en absurdos, en un debate que a veces se demoniza una herramienta. Y yo creo que la demonización de una herramienta está detrás de un marco ideológico que a veces tiene mucho de absurdo, porque la relación entre Estado, sociedad y mercado es válida discutir hasta dónde el Estado puede intervenir, hasta dónde el mercado es el que regula las variables económicas. Yo creo que, y nuestro gobierno así lo entiende, que hay un mercado inteligente, un mercado que se lo puede regular con un Estado inteligente, manejando márgenes de rentabilidad en una economía que está en una situación difícil. Y yo vuelvo a la evidencia empírica. Se ha desacelerado el precio en este último tiempo a partir del acuerdo de precio de alimentos
en una cantidad de productos que ha posibilitado alivianar el impacto que tiene el proceso inflacionario, sobre todo sobre los alimentos, que es producto de primera necesidad. Así que en ese punto, dejando de lado planteos ideológicos extremos, me parece que hay que mirar la realidad, porque si uno no mira la realidad, la verdad que se choca con, digamos, generalidades que te llevan a plantear que la gente es libre de vender los órganos de su cuerpo porque sostengo que la libertad de mercado es un fin en sí mismo y que nada se puede regular detrás de eso. Estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la inflación. No nos tenemos que ir del tema. Mirá, evidencia empírica, evidencia empírica. Si querés debatimos otro tema, hoy venimos a debatir de esto. No, pero hoy venimos a debatir de esto. Yo entiendo que tu estrategia es llevarme a otro lado. Yo vengo a debatir de esto. Yo vengo a debatir del control de precios, porque eso genera inflación y genera pobreza. Estoy defendiendo a la gente que más lo necesita. Evidencia empírica. No lo digas más porque si no tengo que seguir sacando información. 1953. Este es el cartel de un Clarín de 1953. Diose a conocer la nueva lista de precios máximos. Diose, usaban la palabra Diose. 1975. ¿Pero cuál es el problema con que en el año 53 hay un Estado que regula? Congelaron los precios. Otra etapa de Clarín. 1983, congelamiento de precios por 40 días. Todo esto es la evidencia empírica. Es en el mundo y es en la Argentina. ¿Qué hacen ustedes? Están haciendo un marketing para ganar tiempo. ¿Cómo hacen el marketing? Cambiando de nombre. Precios cuidados en 2014. En el 2020 pasaron a precios máximos. En el 2020 le pasaron a precios cuidados. Ya nos toman de boludos. ¿Tienen que cambiarle el nombre aparte? En el 2022 ahora le dicen precios justos. ¿Sabe lo que es lo más insólito de lo de precios justos? Estamos de acuerdo que Venezuela no es una economía ejemplar, que está bastante mal. Sí. Muchos, bastantes. ¿Sabe quién le dice precios justos? Maduro. Esto es lo que quieren ustedes, Maduro. Esta es la situación que vos estás planteando de evidencia empírica. Esto no va más. Está bien, pero yo tienen lo que te pido... un problema que lo tienen que solucionar y no es en base a controles. Y cuando me decís del rol del Estado, los camioneros y los piqueteros son ahora los que tienen el rol del Estado. ¿Eso es democrático? Por eso, pero es muy difícil cuando una discusión de una herramienta de política pública se la busca, digamos, con cosas absolutamente bizarras, deslegitimar cuando la gente ve resultados que están en un contexto difícil, pero que me parece que negar que haya primero una mesa donde se sienten grandes, yo creo que es muy difícil que cualquiera pueda, con el nivel de poder que manejan quienes tienen un lugar importante en la economía argentina, como son los grandes empresarios, los grandes productores de alimentos. Me parece que acordar márgenes de rentabilidad, poder tener un Estado que detrás de esa política pueda sostener el bolsillo de los trabajadores como una prioridad para nuestra agenda, parece que no tiene que caer en bizarriadas, ni de que no hay... Bueno, primero, la búsqueda de comparar con Maduro una política donde la Argentina está lejos pero ¿cómo de tener lejos de Venezuela? Pero Precio justo, lo llama de la misma manera. La economía argentina tiene una cantidad de elementos... evidencia empírica y te la traje. Pero eso no es ninguna evidencia empírica. ¿Cómo que no? Mira, el problema Los argentinos lo vivimos esto. El problema es cuando queremos discutir algo que tiene que ver con una política pública y vos me la podés contraponer. Lo que no hay que es que ni mentir ni llevar a situaciones que no tienen que ver con la discusión de cómo mejorar una política pública, porque en definitiva vos sos una parte... Es incorrecta la por política eso, pero pública. Discutamos por qué es incorrecta. Porque no trae nada a favor, trae todo en contra. Genera más inflación. No nos mentamos más. ¿Cómo va a generar ¿Sabes cómo terminaron todos estos casos? ¿Por qué te pensás que te traje estos casos? Porque terminaron todos de la misma manera, con más inflación. Ustedes están retrasando todo para llegar a una elección. Están pensando solamente en cómo mantenerse en el poder. Este problema viene hace... Disculpa que termino. Este problema viene hace 50 años y ustedes van con las mismas soluciones. Nos están tomando de boludos. A ver, tenemos que ir un minuto para cada uno. Por eso, primero, la política económica en la Argentina tiene múltiples aristas y múltiples aspectos que hacen a sostener el empleo, a sostener la producción, a con paritaria libre mejorar la calidad del salario, a sostener políticas activas que a través de jubilaciones, de pensiones, de políticas sociales sostengan a quienes están en una situación difícil. Y otra política más dentro de ese conjunto de políticas es establecer un acuerdo de precios y salarios
precios para sostener el precio de los alimentos. En ese marco es donde a veces, si se pone como elemento determinante de la política económica de nuestro gobierno, buscar un acuerdo de precios, ahí hay un error y hay una mala intención. El rol de organizaciones sociales y de gremios tienen que ver con difundir el uso de una aplicación para que la sociedad pueda poder acceder a canales de denuncias por el incumplimiento. Yo soy de 3 de febrero, hoy veía con envidia la actitud que tienen otros intendentes. Estaba charlando con Ferraresi sobre la fiscalización que hacen intendentes, ¿no? A través de cuerpos de control para poder multar las dificultades que se encuentran y demás. La participación de la sociedad es importante, pero eso no suplanta el rol de penalización y de apercibimiento y de multa que tiene el Estado Nacional. Se han multado en más de 60 millones a grandes hipermercados. Es decir, no hay una pérdida del rol de supervisor y de penalizador que tiene el Estado en el control del acuerdo de precios. Y me parece que es una herramienta absolutamente válida. Ahora, está bien, hay sectores liberales, de ultraderecha, de derecha, que cualquier intervención del Estado sobre el mercado para regular márgenes de rentabilidad lo van a ver mal. ¿Por qué? Porque esto defiende a los sectores populares y a los trabajadores. El único que tiene valor en el libre mercado son los más poderosos. Y si el Estado se retira y no interviene y no busca regular márgenes de rentabilidad, los que ganan son los sectores más poderosos que aún en este contexto se avinieron a firmar un acuerdo y que la verdad no necesitan primero que se mienta en televisión y que se defienda margen de rentabilidad, que ellos mismos están en una mesa buscando acordar. Un cierre rápido. Sí. Le dijiste mentiroso al presidente porque el presidente en este canal ya dijo esas palabras que recién dije. Los controles de precios generan desabastecimiento y escasez. En consecuencia se generan mercados paralelos. Los más afectados son los más necesitados. Hay que ayudarlos. No hay que usarlos para que controlen precios. Hay que ayudarlos a que puedan llegar a fin de mes. Gracias, saludos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a hablar con Beatriz Arlo. Beatriz, gracias. A ver, ensayista, periodista, escritora, intelectual. ¿Cómo le gusta que la llamen? Periodista y ensayista. Muy bien, periodista y ensayista. Beatriz, se van a cumplir 40 años de la vuelta a la democracia. Aquellos que pusimos, aunque sea un granito pequeño de arena para la vuelta a la democracia, vemos lo que hoy es la Argentina. Yo digo, ¿en qué fallamos? ¿Qué pasó en la Argentina para estar como estamos? Bueno, es algo muy evidente que fallaron las políticas económicas. Las de los primeros gobiernos democráticos y las de los gobiernos que siguieron. Es decir, los gobiernos más identificados con políticas de corte socialdemócrata, para decirlo muy rápidamente, como pueden ser los de Alfonsín, y gobiernos más identificados con políticas liberal mercadocráticas como la de Menem. Eso falló. Y entonces la pregunta sería, ¿vale todo eso para la Argentina o lo que ha fallado en el curso del siglo XX es la Argentina? Es decir, yo creo que tenemos que tener una perspectiva, no digo pesimista, pero yo diría realista sobre la Argentina. Si la Argentina empezó el siglo XX entre los 15 primeros países del mundo, ¿me creas o no? Es así, lo juro. Sí. Vos lo sabés también. Sí. Y lo terminó entre los 15 últimos países del mundo. Algo falló en el curso completo de ese siglo. No sé cuándo empezó a fallar, me inclinaría a pensar que empezó a fallar después de 1930, que hasta 1930, con cambio de gobierno, de liberales a radicales, las políticas siguieron siendo relativamente homogéneas. Me atrevería a decir que después empezó a fallar, pero que esas fallas eran compensadas, porque eran compensadas por una enorme distribución de bienes sociales, no de bienes sociales que al Estado le costaban dinero, de bienes sociales como hospitales y escuelas, que sucedieron del 30 para adelante. La Argentina tenía en 1950 ya un sistema hospitalario que no tenía otro país de América Latina. Entonces, las inversiones fueron ahí también. Y no hubo una burguesía industrial diciendo, bueno, mientras el Estado invierte ahí, nosotros vamos a invertir en las fábricas que ya estaba invirtiendo Brasil. No hubo esa burguesía a la brasileña, para decirlo
de algún modo. Pero que el Estado no hizo un uso dispendioso del dinero, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, yo creo que es una equivocación decir que ese uso fue dispendioso. Quien haya tenido la experiencia de los hospitales hasta la década del 60, por lo menos de los hospitales públicos hasta la década del 60, sabe que eran de primera esos hospitales. Y hoy profesionalmente siguen siéndolo, pero en un estado de desabastecimiento material muy fuerte. Beatriz, a ver, como usted dijo, desde el retorno a la democracia tuvimos distintos gobiernos, Alfonsín, Menem, de la Rúa, después vino Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, Macri, Cristina, Alberto Fernández. Evidentemente la clase política argentina falla, porque usted mire, con todos los problemas sociales que tienen, mire Uruguay, Chile, Brasil, inclusive no terminé, pero Paraguay, de alguna u otra manera, Perú, de alguna u otra manera, con todos los conflictos sociales políticos que tienen, pero de alguna u otra manera están mejor posicionados que nosotros. Bueno, sin duda hoy sí, si uno piensa en la historia comparativa de Chile o de Uruguay, está mejor posicionada de manera relativa, digamos, que nosotros. Esa clase política parece más entrenada en resolver bien sus conflictos, pero yo no todo lo voy a poner en que se resuelven mal los conflictos, porque ese es un camino fácil. No, cuando hay un conflicto se pelean todos y entonces así nos va. Ese es un camino fácil. Yo más bien me gustaría escuchar a economistas que hagan diagnósticos de qué es lo que le impide a la Argentina ubicarse exitosamente como venía ubicándose por lo menos hasta mediados del siglo XX, por lo menos hasta los años 60. Diagnósticos que me permitan saber por qué los sueños industriales de Frondizi no fueron simplemente un sueño loco y una pesadilla que se convirtió en una pesadilla. Porque este país parecía otra cosa. Me gustaría la explicación económica de eso. Porque hoy todo tiende, me parece a mí, a que en el discurso fácil que cultivamos todos, decimos, no, lo que pasa es que todo el mundo se pelea. No es así, no es así. En Alemania, digamos, los partidos socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano son enormemente diferenciados y tienen elecciones en las cuales se diferencian en quién gana, pero no es porque se peleen o no se peleen en elecciones que fracasan económicamente, muy por el contrario, les va fantástico. Bueno, acá la grieta se profundiza cada vez más, ¿no? Y fíjese que la grieta sigue teniendo como referente a Cristina de un lado y a Mauricio. A mí lo de la grieta no me alcanza para explicar nada. No me alcanza para explicar nada, porque en realidad si bien las políticas de Mauricio Macri fueron muy diferentes de las que llevó Néstor Kirchner, sí, ya sobre las de Cristina no me podría pronunciar. ¿Por qué? Sí, porque son más difíciles de catalogar. Las de Kirchner fueron políticas con una intención de desarrollo y de distribución, y las de Cristina ya me parece que entraron en el caos. Pero no me alcanza para diferenciar eso políticamente. Y la grieta... No puedo pensar. Sí, se pelean todo el día. Bueno, ¿y? Pero la sociedad está con grieta también. La sociedad está tan desinteresada de la política... En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Que lo primero que dice son todos iguales, se pelean todo el día. Sí. Es decir, dice que personas que son todas iguales se pelean todo el día. La sociedad está completamente desinteresada porque eso tiene que ver con crisis ideológico-política de los partidos. Partidos que... El otro día lo escuchaba. Nosotros tenemos que llegar a las elecciones con una plataforma clara, que diga punto primero, punto segundo, punto tercero. Los puntos eran números nada más. El político que estaba hablando, con bastantes posibilidades de ser electo en las próximas elecciones, o algunas posibilidades, ponía punto primero, segundo y tercero. Es decir, la política no es trasladada de manera comprensible a la sociedad. Y cuando digo de manera comprensible, digo que también toque los problemas que a esta sociedad le interesan. Entonces, la cuestión de la inflación debería ser un debate político concreto. No hay que bajar la inflación, ¿cómo la vamos a bajar? ¿Vamos a ser los primeros del mundo de llevarla a cero? No, eso no es un debate político concreto. Eso es lo que puedo decir yo por la calle cuando me encuentro con todos mis vecinos.
Beatriz, Alberto Fernández, ¿usted tiene alguna otra expectativa? ¿Lo defraudó? ¿Es culpa de Cristina? ¿Cómo es Alberto Fernández hoy? Yo tengo una tesis. Adelante. Pero es una tesis que la historia tiene muchos ejemplos. No se nace para primero si uno ha nacido para segundo. Si a mí me dijeran, creo que el ejemplo lo di también, si quiero ser profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras, yo diría con todas las ganas del mundo. En sociología también me animo, en teorías sociales, digamos. Pero quisiera ser decana o rectora de la universidad, digo, no me da el cuero. Es decir, que tenemos capacidades y no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con el tipo de capacidades resolutivas que tenemos. Entonces, Alberto era un gran segundo. Yo tuve el privilegio de ser invitada por él y asistió Néstor y estaba Cristina, en el primer gobierno de Néstor, a una comida allí. Y Alberto era un gran segundo, callaba, pasaba los platos, como quien dice, en el sentido de que pasaba la conversación, encauzaba la conversación y era un gran segundo. Ahora, no estaba para ser primero. Y Cristina es... ¿O usted no cree eso? Que uno le da para un cierto punto y hasta yo coincido, punto. yo siempre dije que, lo dije así, que Cristina como segunda y él no podía funcionar. No podía desgraciadamente funcionar. me equivoqué, no me equivoqué, digo, desgraciadamente para el país no funcionaron. Pero no funcionaron no por la explicación banal que se da todo el tiempo, que es por el autoritarismo de Cristina y el autocentramiento de Cristina. Dejo de lado, si hacemos un concurso autocentramiento, a lo mejor gana el primer premio en el mundo en las próximas Olimpiadas. Pero dejo de lado eso, no es eso. Es que hay que tener las capacidades de estar a la cabeza del mando. Y quizás Alberto no las ha demostrado hasta el momento. ¿Y qué expectativa tiene por lo que vendrá? Usted dice, desde Cristina y Macri, los dos tendrían que dar un paso al costado, tendrían que retirarse de la política, dejar espacio a otros, o por usted que sigan compitiendo si quieren para la presidencia. Yo esperaría que tuviéramos otros candidatos en las próximas elecciones, que tanto en el Frente de Todos como en Juntos para el Cambio tuviéramos otros candidatos. ¿Y ve otros candidatos? Veo gente inteligente. ¿O le parece que son todos para segundos? Veo gente inteligente y yo creo que la gente se puede demostrar si es para segundo, para primero, si tiene la chance de ejercer algún lugar. ¿Y quiénes serían inteligentes? Cualquiera de los jefes de zonas, Schiaretti, para poner un nombre, un hombre que ha manejado, para poner un nombre de este lado, Schiaretti, un hombre que ha manejado con eficacia su provincia y sin problemas. Cornejo, para poner un nombre del otro lado, un hombre que ha manejado, o Bodet, que han manejado con eficacia sus provincias. Quizás sea el turno de esos líderes, dirigentes, que por otra parte vienen del federalismo, lo cual no estaría mal. Pero Cristina y Macri tendrían que permitir que asumen esa figura y no da la impresión. No da la impresión absolutamente, en eso coincido totalmente con usted. Entonces, ¿qué expectativa tiene usted para el próximo turno de gobierno? Muy malas. Cuando un país entra en decadencia, y yo creo que la Argentina entró en decadencia, las expectativas de futuro necesitan de esa pizca de milagro que a lo mejor nos manda el Papa Francisco. Qué sé yo. Muy malas yo creo que son las expectativas de la Argentina. Es difícil, digamos, pero ¿hasta dónde podemos seguir cayendo? Porque, insisto, y para volver 40 años atrás, que pensamos que íbamos a ver una Argentina distinta, yo coincido con usted, las expectativas no son buenas para el país, pero digo, ¿hasta dónde podemos seguir cayendo? No sé, ya hemos caído muy bajo. La mitad de los adolescentes están fuera de la escuela media. Esas eran proporciones de expulsión de los adolescentes de la educación que uno se las atribuía a países que estaban medio por el norte de la Argentina. Jamás se hubieran pensado en la Argentina. La decadencia de la escuela argentina, al margen del sacrificio de los maestros, no estoy criticando al sacrificio de maestros y profesores que lo deben hacer todos los días, pero la decadencia de la escuela argentina es terrible. Fue una escuela modelo en el curso del siglo XX.
cuando se inaugura la escuela moderna, digamos, que es el comienzo del siglo XX, fines del XIX, si ustedes quieren, y ese comienzo fue una escuela modelo. Incorporó a chicos analfabetos que muchas veces ni hablaban castellano porque eran hijos de inmigrantes que eran también analfabetos y que no hablaban castellano. Los incorporó en manada. Yo tengo el ejemplo en mi propia familia. Lo incorporó a un hijo de gallego y piamontesa y ese hijo de gallego y piamontesa terminó siendo abogado 15 años después. Beatriz, se puede polemizar, discutir cuántos chicos jóvenes se van, cuántos no de la Argentina, pero hay un hecho concreto que el que puede se va del país, quizás producto de esta decadencia. ¿Lo justifica de los jóvenes? Claro, yo tengo un hijo que se fue, digo, pero ¿justifica que los chicos digan, no, yo me voy de este país, me tiene cansado, no vamos a salir nunca del pozo? Son jóvenes de capas medias que pueden hacer ese viaje, es decir, los que parten hacia Barcelona o esos lugares, son jóvenes de capas medias que tienen el colchón para hacer ese viaje. Incluso si les va mal pueden volver. Hay familia, hay gente que se va y no tiene nada, vende lo poco que tiene y se va y no... Lo que marcan los números es que son jóvenes y capas medias que tienen un cierto capacidad, digamos, económica, que hagan su elección. Me parece lógico, harán la elección que hicieron sus abuelos. Sus bisabuelos, en el caso de estos jóvenes, están haciendo la elección que hicieron sus bisabuelos. Venían de Galicia o venían de Cataluña y ahora ellos parten a Cataluña, sí. Beatriz, ¿cómo toma usted lo que está ocurriendo con la justicia, ¿no? Este pedido para que se lleven puestos a los miembros de la Corte o los desplacen, hacer una Corte más grande, pero digamos, cada año que pasa siempre hay una avanzada nueva sobre la justicia. Esto es lo poco que le interesa, y no voy a decir solo al kirchnerismo, sino a Cristina Kirchner en particular, la República. El manoseo de la justicia, que tuvo algunos episodios, incluso durante el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, me estoy refiriendo no al 73, sino del 45 al 55, el manoseo de la justicia es no un manoseo de uno de los tres poderes, sino que es el manoseo de la condición fundante republicana de este país. Beatriz, para terminar, ¿qué le da esperanza de la Argentina? Digo, para ver si nos contagiamos un poco y dice, bueno, Beatriz Arlo le da esperanza a esto, por ahí es la salida. Muy poco me da esperanza de la Argentina, que se mantengan los niveles de alfabetización, que podamos reincorporar a la escuela a aquellos que se perdieron. No es una cuestión menor. Este país fue como fue en todas las primeras décadas del siglo XX, por el esfuerzo desde finales del siglo XIX por incorporar a los jóvenes a la educación. Así fue este país. Entonces, esa es la única esperanza. A esa yo le pondría mis puntos como esperanza. Y es reconocida la educación de la Argentina, porque el que se va de acá es considerado un buen profesional, con una buena educación. O sea que la base sigue estando en la Argentina. Sin duda, lo que conocemos que se va o provienen de escuelas técnicas, que siguen siendo muy buenas, las escuelas técnicas, o provienen de universidades como la UBA, la Universidad de Rosario, la de Santa Fe y la de Córdoba. Esa gente yo la he visto porque han sido alumnos míos en seminarios mezclados con latinoamericanos y norteamericanos, han sido alumnos míos y esa gente es notablemente preparada. O sea que eso se mantiene, pero es ahí. Yo lo que estoy pensando es cuál es la educación que están recibiendo los chicos que viven de Flores para el este. Está claro. Beatriz, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pausa que ya nos tenemos que ir. Seguimos. Bueno, nos vamos. Gracias a Agustín Del Hoyo, a Dana, a Iván, a Caperochipe, a Boto, camarógrafos, todos, microfonistas, sonistas, todos los que me hicieron el aguante de enero. El miércoles que viene ya está acá Marcelo Bonelli. Nos vamos con Franco Mercuriali y este nuevo ciclo a partir de las 23 en TN. Franco, sabes que te quiero mucho. Lo mejor para vos y a todo tu equipo. Chao.